Ciencia, tecnología, innovación, sustentabilidad, todos estos temas están acá. Planeta Futuro Ahora, nuevo capítulo que comienza. Le doy las buenas noches a todos ustedes que están con nosotros a esta hora y quería iniciar este programa haciendo hincapié en lo que está pasando hoy en el mundo de la ciberseguridad, en el mundo digital. Probablemente hemos sido testigos de la falla digital más espectacular, más masiva de todos los tiempos. Y esto pone de relieve lo que está pasando hoy en un mundo cada vez más hiperconectado, donde la superficie de ataque, donde los datos, todos los negocios, los hospitales, los aeropuertos, los negocios, todo está conectado, todo tiene puertas de entrada. Todas las compañías hoy día se están preocupando mucho y cada vez más sobre la ciberseguridad. Esto es un gran desafío que ahora tiene una nueva dimensión que ha comenzado gracias a la inteligencia artificial. Amenazas más sofisticadas, pero también defensas más sofisticadas. Bueno, todo esto debería redundar en una mayor preocupación por este tema. Los ciberataques, fíjense ustedes, podrían costar 10.5 billones de dólares anuales para el año 2025, que está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, mucha atención. El mundo público, el mundo privado, las alianzas son muy relevantes y también la formación de capital humano avanzado. ¿Para qué? Para hacer frente a esta amenaza que hoy ha dado la vuelta al mundo. Quería partir con esa reflexión por lo que probablemente usted ha escuchado que sucedió el día de hoy en todo el planeta. Estamos hablando de esta falla de una compañía socia, partner de Microsoft, ¿no? Con su sistema operativo, uno de los más utilizados en todo el mundo. Estamos hablando de Windows, que al día de hoy tuvo problemas a nivel planetario. Todo comenzó en Europa y luego en todas partes del mundo con la pantalla azul de la muerte. Así se le conoce, un error, un problema que hubo en una actualización, en un parche de seguridad de un sistema antivirus de una compañía que se llama CrowdStrike. ¿Cuál es el problema en este caso? Estamos hablando de un cóctel perfecto o la tormenta perfecta. ¿Por qué? Esto afectó al sistema Windows, que es uno de los más masivos del mundo. Más de 1.000 millones de computadores funcionan con este sistema operativo. Miles de millones de servidores también. Y claro, una de las compañías de ciberseguridad más poderosas del mundo se llama CrowdStrike. Entonces, ellos mismos que estaban haciendo un parche, una actualización, cometieron un error. Había un desperfecto en uno de los códigos y esto se propagó a nivel mundial. Llama la atención en todo caso lo que pasó, porque muchas veces lo que pasa en las compañías, los sistemas de soporte también, cuando hacen actualizaciones de sistema lo hacen de manera acotada, no lo hacen en todos los sistemas de manera automática. Eso acá no ocurrió y por lo tanto, ¿qué ha pasado? Bueno, hubo colapso en aeropuertos, miles de vuelos que fueron suspendidos. También no se podían tomar horas de hospitales, por ejemplo. Acá en Chile también hubo muchos problemas en los bancos, en los negocios, muchos problemas a nivel digital, y esto ha sido considerado la falla más espectacular digital, obviamente, de todos los tiempos. Conversamos con un par de especialistas respecto de esta falla y esta fue la explicación que ellos nos dieron. Microsoft, la verdad que fue una consecuencia de un incidente que pasó con la empresa, principalmente de protección de los equipos de usuarios finales, llamada CrowdStrike. Y en una actualización se produjo una falla en un archivo y eso produjo que los sistemas operativos Windows tuvieran una caída en sus sistemas y apareciera la famosa pantalla azul que es muy conocida como la pantalla de la muerte de Windows, ¿ya? Entonces el incidente en sí no fue de Windows, tampoco fue un ciberataque, ¿ya? Fue una falla principalmente en esta actualización. Es muy importante que ustedes entiendan lo siguiente. En un mundo donde cada día la amenaza de la ciberseguridad, de los ataques, de los hackers también se va sofisticando, las empresas que se dedican a la ciberseguridad tienen que estar al día. Entonces ellos van leyendo, van notificando nuevas amenazas y tienen que ir actualizando sus sistemas también de defensa. Esto pasa, es normal que pase y es positivo que pase. Me refiero a que es positivo que pase lo de las actualizaciones. De hecho, los teléfonos, los tablets, los computadores constantemente se están actualizando también los sistemas operativos. Usted tiene que actualizarlos para estar al día y estar protegido. Lamentablemente en este caso hubo un error y ese error se propagó en muchos computadores y servidores a nivel mundial. Esto ha sido admitido por la propia compañía, que ya dijo también que tienen listo un parche, han estado solucionando este problema. Lo han hecho ellos de manera remota, pero también han dado las instrucciones para poder corregirlo para los equipos de soporte de las diferentes empresas. ¿Cómo se puede ir solucionando todo eso y cómo ha sido este proceso? Escuchen.
Sí, la empresa solucionó este problema y envió una nueva actualización. Sin embargo, las empresas tienen que adoptar medidas como reiniciar principalmente los equipos para poder corregir esta vulnerabilidad, pero es un proceso que no es tan simple porque muchos de esos sistemas de Windows son servidores. Los servidores entregan, ¿no es cierto?, disponibilizan las aplicaciones principalmente hacia las empresas, hacia Internet, hacia los clientes, y eso es lo que cada empresa en este momento tiene que implementar esta solución para poder volver a la normalidad. Hospitales, bancos, supermercados, medios de comunicación han ido levantando los servicios, han ido volviendo a la normalidad. Todavía en varios aeropuertos del mundo hay problemas, se suspendieron muchos viajes. También acá en el aeropuerto Arturo Merino Benítez también hubo problemas durante esta jornada. De hecho, conversamos con el encargado, el vocero del aeropuerto, que nos dio su impresión respecto de lo que estaba pasando con los vuelos. Nosotros tomamos conocimiento temprano de esta situación. Hasta el momento tenemos 13 afectaciones de vuelos que han tenido que hacer su proceso de check-in en forma manual. Y eso ha generado algún retraso de hasta media hora en promedio. Son principalmente vuelos de JetSmart, son 7 vuelos, y otros como Copa, que tuvo 2 vuelos afectados durante la madrugada. También el vuelo de Iberia que va a Madrid. Y esperamos que otros vuelos a Europa y Estados Unidos principalmente tengan algún tipo de retraso. Pero son retrasos de media hora, no mucho más. No ha habido cancelación hasta ahora, como sí se ha registrado en otros aeropuertos del mundo. Bueno, fue un terremoto digital, pero no el único. En el mundo real, en el mundo análogo también se movió el piso, pero de verdad, y muy fuerte. Estamos hablando de un sismo, magnitud 7,3, bastante poderoso, muy intenso, que se sintió durante la noche de este jueves. Faltaban 10 minutos para las 10 de la noche y el suelo empezó a moverse a 19 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama, polo de turismo por lo demás, y hay un montón de imágenes que pueden observar lo que sucedió también. El caos, el miedo que generó en muchas zonas, especialmente para quienes no son chilenos y no están acostumbrados a estas manifestaciones de la naturaleza, sobre todo los brasileños, los europeos también allá en San Pedro de Atacama, que lo pasaron extremadamente mal. Atención con esto porque estamos hablando de un tipo de movimiento telúrico que no es tan estudiado. Es un terremoto o un sismo conocido como intraplaca, es decir, ocurrió en la placa de Nazca a una profundidad importante, 160 kilómetros más o menos, y no ocurrió como estamos acostumbrados en la zona de subducción, cuando una placa subduce debajo de la otra y ahí se provoca esa fricción. Bueno, no, esto fue mucho más abajo, con una magnitud bastante alta, y por lo tanto el tipo de movimiento que genera, esa vibración a veces resuena con algún tipo de estructura y puede ser muy destructivo. Por fortuna, nuestro país tiene una norma de clase mundial. La norma de construcción es sismo resistente y además ha ido mejorándose cada vez que hay un gran evento, ha ido mejorándose la norma. En otra parte del mundo, se los digo, con un terremoto de igual envergadura, de igual magnitud, estaríamos hablando de muchos muertos, de muchas estructuras colapsadas. Esto no pasó en el caso de Chile, por fortuna. Ahora, ¿qué tipo de terremoto estamos hablando? ¿Cuáles son sus particularidades? Se lo preguntamos a un geofísico. Pero antes de eso, miren, veamos un poquitito los ambientes que tenemos. A ver, querido director, si nos puede mostrar. Nosotros tomando tecito. ¿Qué vamos a hacer, Pipa? Correr. Mira, me llegó a botar. Bueno. Me derramó café. A mí también. No, está fuerte, güey. Está fuerte. Pero la verdad es que hubo muchos gritos, mucho pánico para los brasileños, por ejemplo, para muchos europeos. No saben, no entienden, no conciben lo que es que la Tierra se mueva, no lo conocen. Por lo tanto, claro, pueden pensar casi que se está acabando el mundo. Y por eso también hay que poner más información a las agencias de turismo y en los lugares cuáles son, por ejemplo, las zonas seguras, fuera de los hoteles, fuera de los hostales, en una zona tan importante, un polo de atracción turístico internacional como San Pedro. Bueno, hablábamos de que este fue un terremoto intraplaca que tiene algunas particularidades y que ha marcado a sangre la historia de nuestro país, como Chillán, 1939, como La Ligua, 1950. ¿Por qué son tan especiales? Le preguntamos a un geofísico. Los sismos intraplaca tienden a ser bastante intensos. Aparentemente liberan su energía en poco tiempo, lo cual los vuelve muy intensos. Y claro, mientras más profundo vas llegando, pasa de que las ondas tienen que recorrer una distancia más grande, por tanto,
La zona que se ve afectada es mayor, se siente en muchos lugares, se siente como un tren de ondas también que va llegando uno detrás del otro, pero no termina siendo tan tremendamente intenso porque está un poco más lejos también. Ya, ¿les parece si cambiamos un poco el tono, no? Demos una buena noticia, pues, para variar. Miren, hablemos de ciencia médica, hablemos de presión arterial, hablemos de hipertensión. Aproximadamente un tercio de los chilenos adultos tiene hipertensión, ¿no? Que es cuando te sube la presión, ¿no? La fuerza que tiene que hacer el corazón para que toda la sangre llegue oxigenada con nutrientes, etcétera, a todos tus órganos. El corazón tiene que hacer harta fuerza para eso. El problema es cuando tenemos problemas vasculares y nuestras venas, nuestras arterias se empiezan a poner más rígidas. Entonces sube la fuerza que tiene que hacer el corazón y la fuerza que hace la sangre en contra de las paredes de las tuberías de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, mucha gente tiene hipertensión. En Chile, de hecho, hay una prevalencia muy alta y todos están tratados. Mucha gente tiene que tratarse todos los días y cuando olvidan tomarse la pastilla, bueno, se descompensan. Hay una muy buena noticia. Fíjese que en Estados Unidos hay un ensayo clínico que ha avanzado bastante con buenos resultados de seguridad. Es el primer avance en 10 años para tratar la hipertensión de otra forma. Estamos hablando de una inyección que se pone una vez cada 3 o cada 6 meses y te mantiene controlado. Básicamente lo mismo que hacen algunos de los tratamientos en pastillas, que son diarios, ahora va a ser, o sería eventualmente, si es que esto llega a ver la luz, con una sola inyección. Es decir, esto genera justamente que se relajen las venas, que se relajen las arterias. Y este efecto duraría muchísimo más tiempo. Es una tremenda noticia, es un avance que para las personas que tienen hipertensión y que tienen que controlarse todos los días podría ser revolucionario. Ahora, no lo decimos nosotros, lo dicen los especialistas. Si bien es un avance y son medicamentos que a la fecha habrían demostrado una reducción entre 5, 10 o incluso 15 milímetros de mercurio en la presión arterial, son medicamentos que claramente podrían ayudarnos en el manejo de la hipertensión arterial. Ahora, eso no quita que igual dentro del manejo de la hipertensión arterial viene todo lo que es también el cambio del estilo de vida, de la baja de peso, del control del consumo de sal, ¿ya? Y eliminar eventualmente otros hábitos que podrían también perjudicar, como el tabaquismo, que podrían también perjudicar la hipertensión arterial. Importante lo que dijo el doctor, ¿eh? Atención con eso, conductas basales, dieta, fumar, todo eso obviamente es mucho más importante. Quiero avanzar y vámonos un poquito al espacio, ¿eh? Viajemos millones de años luz. La NASA ha dado a conocer esta imagen extraordinaria. Le han apodado a estas dos galaxias la galaxia del pingüino y la galaxia del huevo. ¿Los alcanza a ver usted o no? Mire, si se ven clarito, es impresionante cómo estas dos galaxias tienen estas formas. Esto ya se había fotografiado hace algunos años atrás con el Hubble. Sin embargo, ahora hemos tenido un nivel de resolución como nunca antes lo habíamos visto gracias al James Webb, el telescopio James Webb, que está también en el espacio y que ha revelado esta imagen para el aniversario número 2 de el telescopio espacial más avanzado, más sofisticado alguna vez fabricado por la humanidad. ¿Por qué estas galaxias tienen esa forma de pingüino, forma del huevo? ¿Y qué va a pasar con estas galaxias en el futuro? Esta forma particular de estas galaxias se debe básicamente a la interacción gravitacional que existe entre ellas. Se piensa que esta galaxia espiral, que es el pingüino, pasó al menos una vez cerca del huevo, lo que provocó esta deformación y también provocó que se diera una alta tasa de formación de nuevas estrellas. Se piensa que estas galaxias van a seguir en una especie de baile cósmico en mucho tiempo hasta eventualmente fusionarse y formar una galaxia mucho más grande. Oiga, me quise saltar la noticia de la hipertensión, quise mostrarles lo del pingüino porque tenemos otra noticia de ciencia médica para que alcance a digerir lo que viene a continuación. Hablamos de hipertensión, hay mucho adulto que es hipertenso, pero si hay algo en lo que Chile tiene prevalencia altísima y se destaca a nivel mundial, lamentablemente es la diabetes. Tenemos una prevalencia mayor al 12%, muchos adultos en nuestro país
tienen diabetes y también tienen que controlarse todos los días. Bueno, una de las características de la diabetes es que no podemos producir la célula justamente que controla los niveles de azúcar en la sangre. Por eso uno tiene que inyectarse la glucosa. Bueno, hay una noticia interesante porque se ha probado una nueva terapia farmacológica en ratones, en modelos animales. Son ratones editados para generar diabetes, ¿no? Entonces, en ratones han generado una nueva estrategia in vivo, que se llama, no in vitro, in vivo, que ha logrado que los ratones, que su páncreas genere un 700% más de células productoras de insulina, ¿no? Y esto es interesante porque sería algo así como una cura funcional a la diabetes. Atención con esto porque tampoco habíamos tenido resultados tan prometedores en esta fase. Ojo, esto es antes de la fase clínica, esto es preclínico, se le llama así cuando se hace pruebas en animales. Ha resultado muy prometedor. Hasta antes se había logrado hacer esto, pero siempre in vitro, en laboratorio. Ahora se logró hacer in vivo, dentro del paciente. En este caso, dentro del ratón, que aumentó muchísimo su producción de estas células y por lo tanto su producción de insulina. ¿Qué dice una especialista? Ahora, bueno, después de estos resultados prometedores, lo importante es que den ensayos clínicos en humanos, sobre todo para definir la seguridad y eficacia del tratamiento en humanos. Ya, bueno, Armine ya ha pasado por un ensayo clínico de fase 1 para probar su seguridad. Los otros, en el fondo, los análogos GLP-1 ya tienen muchos ensayos, así que eso estamos bien, pero falta Armine. ¿Ya? Y obviamente también explorar la combinación con otras terapias, experimentar con la combinación de estos fármacos regeneradores de células beta con otros que modulen el sistema inmunológico, sobre todo para prevenir que el sistema inmune ataque las nuevas células beta. Les tengo un dato, ojo, el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAC, puso una alerta por una especie exótica invasora que está dejando la grande en varias partes de Chile. Estamos hablando del bisón. ¿Usted lo conoce? ¿No? Mire la siguiente. Un carnívoro voraz y de piel sedosa. Un cazador hábil y de ojos dulces. En Chile, el bisón americano representa una amenaza sin precedentes para las aves nativas y de corral. Pero en otra época, su pelaje era el último grito de la moda. ¿Ya llevas otro abrigo nuevo? Ya sabes que me chiflan las pieles, querida. La especie fue introducida en el siglo XX para la confección de prendas de vestir de lujo y hoy habita entre la región de la Araucanía y Magallanes. Desde 2020 el SAC aplica un programa de control en 3 regiones, pero ahora reforzará estas estrategias. Acá en Chiloé ha hecho un daño muy importante a la biodiversidad y por eso nosotros tenemos que ponerle freno para poder aplacar el daño que está realizando principalmente a la fauna silvestre y a la agricultura familiar campesina. José Gallegos descubrió a sus 9 gallinas en las mismas condiciones, muertas por la salvaje acción de un animal. Muchas veces apuntaban al chupacabras como el culpable de estos crímenes, pero ahora los habitantes de las zonas rurales de Chiloé tienen a otro sospechoso. Por eso hicieron un llamado urgente al Ministerio de Agricultura para que se declare el bisón como una plaga y ya se presentó un oficio al SAC para apoyar a las familias del sector. En una noche un bisón puede matar a más de 100 gallinas. Por lo mismo, hemos solicitado al Ministerio de Agricultura que declare a esta especie como plaga y que se tomen medidas urgentes. El programa de control del SAC ya permitió que se capturen a más de 2.600 ejemplares en los lagos. Yo he capturado como 130 bisones hasta ahora, como en febrero, y de ahí empezó las capturas, todos los días. Este pequeño animal puede comer desde peces hasta mamíferos pequeños, como las crías de corderos. Pero además de amenazar la vida silvestre, los expertos advierten del riesgo sanitario de esta especie, que puede transmitir desde COVID-19 hasta gripe aviar. Un potencial portador de, por ejemplo, patógenos o agentes infecciosos que pueden afectar al ganado doméstico. O sea, no se está poniendo mucha atención en qué está pasando con especies silvestres, particularmente invasoras como el bisón. Una especie que no tiene depredador natural y que, según un informe del Ministerio de Medio Ambiente, tendría un impacto económico de $9 millones al año. Motivos que sustentan la petición de declarar al bisón americano como una plaga. No es una especie endémica, y desde que llegó al sur de Chile, su apetito causa estragos. Vamos a hablar de un tema muy importante porque en algunas horas más se cumple un hito. Van a haber pasado justo 55 años desde que el ser humano llegó a nuestro satélite natural, la misión Apolo 11. Y Chile tuvo una participación interesante, una forma de atestiguar
este hito que fue distinto quizás al resto del mundo. Para conversar respecto de esto estamos con alguien que conoce toda la historia. Guillermo Cifuentes nos acompaña, experto satelital de Entel, que está acá con nosotros. ¿Cómo está, Guillermo? Bienvenido. Hola, buenas noches, sí, gracias. Guillermo, a ver, estamos viendo imágenes que ya todo el mundo conoce, ¿no? Las palabras de Neil Armstrong, los 3 astronautas que llegaron a la Luna, pero hay algo que a veces no se conoce tanto. Chile tuvo una participación tecnológicamente hablando interesante en la forma de recibir esa señal, esas imágenes, que tiene que ver con Longoville, una estación que está acá en la región metropolitana. Cierto, sí. Sí, hay que un poco contextualizar, hacer historia, exactamente. Esto comenzó, ¿no es cierto?, en la conquista del espacio, la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia en aquellos años. El lanzamiento del Sputnik, ¿no es cierto?, en 1957. Después, el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, en 1961. En abril. 2-0 Rusia. 2-0. Entonces, el presidente Kennedy, ¿cierto?, frente al Senado, expone la iniciativa de enviar al ser humano, en una misión hacia la Luna, ¿ya? Y eso completarlo dentro de la década, vale decir, dentro de los años 60. O sea, tenemos que dar el mazazo. Tenemos que hacerlo. Ya. ¿Ok? Entonces, ya, se generan ahí los fondos, se gastó mucho dinero, y cuando ya faltaba poco para lanzarlo, dicen, pero esto tenemos que dejar una evidencia. Transmitírselo al mundo. Transmitírselo al mundo, de tal forma que hubo una propuesta de enviar unas cámaras de televisión, lo cual es un peso adicional y podía poner en riesgo la misión. Entonces había partidarios de no poner en riesgo la misión y no enviar ninguna señal o transmitirlo en vivo. Ya. Finalmente todos, por unanimidad, decidieron transmitir en vivo, y para eso se diseñaron unas cámaras de Westinghouse de barrido lento, ¿ya?, ¿no es cierto?, porque había que transmitir una señal muy pequeñita. Para transmitir la señal pequeñita, el módulo lunar, el Eagle, ¿cierto?, tenía una antena de 66 centímetros. No alcanzaban a desplegar la antena tipo paraguas que llevaban de 3 metros. ¿Ya? Por lo tanto, la señal era tan pequeña que había en el planeta solamente 3 puntos, y todavía existen estos, en California, en Goldstone, California, ¿sí?, en Parkes, el observatorio de Parkes en Australia, y en Madrid, cerca de Madrid, en Robledo de Chavela, antenas de 70 metros de diámetro. Déjame entender una cosa. Entonces, el plan era, vamos a transmitir esta señal, y estaban esos 3 puntos. Europa y Estados Unidos. Sí. Ya, ¿y qué pasó? Y Australia. Y Australia. Llegan las personas, llega Neil Armstrong, llega a la Luna y se empieza a hacer la transmisión. ¿Y qué pasa en ese momento? La señal es transmitida a esas antenas gigantescas de 1000 toneladas de peso y 70 metros. Y esas señales tenían que ser transmitidas a través de 3 satélites de la Organización de Comunicaciones de Satélite Intelsat. ¿Ok? Y esos 3 satélites nuevos, recién lanzados, estaban en los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. ¿Ya? El que nos correspondía a nosotros por naturaleza desde los inicios es el Atlántico, porque el Atlántico ve América y Europa, ¿no es cierto?, en medio del Atlántico. Y ese satélite falló. Por lo tanto, había que readecuar los planes. La opción que tenía Chile era recibir de un satélite pequeñito, antiguo, en el Atlántico, con una señal de muy baja calidad. Y desfasada, man. Y desfasada, claro, después que pasaba por todos los procesos. ¿Y qué hicieron ahí? Entiendo que en ese entonces el presidente Frey también participó en esto. Sí. Bueno, considerando que, de todas maneras, aún usando ese satélite pequeñito, que era para las comunicaciones internacionales en ese momento, había que cortar el tráfico, porque transmitías o la telefonía internacional o la televisión, porque era tan pequeñito que podía transmitir una de las dos cosas. Ya. Entonces decidieron, el presidente autorizó para cortar la recepción. Se cortan las comunicaciones en Chile, dejamos la autopista libre para recibir esta señal del alunizaje. Correcto. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Dicen, hay un satélite de más potencia que está al otro lado, está en el Pacífico. Movamos la antena, ¿ya? Y por los cálculos, la antena tenía que estar a un ángulo de elevación 0. Es decir, era un poquito menos que 0, no había posibilidad. Y estaba en 0,1, en un satélite que, bueno, evidentemente había algo de información, porque acuérdate que
la estación de Longovilo se había inaugurado justo un año antes, ya, todavía había... Guillermo, contextualicemos un poco. A ver, estaba esta señal y hay una estación grande en Longovilo, acá en región metropolitana, que todavía está al día de hoy y ustedes están viendo las imágenes ahora mismo, donde están estas antenas grandotas que en ese tiempo estaban flamantes, eran nuevas. Entonces dicen, ocupemos esa antena para recibir la señal directo desde el satélite y desde el espacio. Desde el espacio y en el otro sentido, claro. Y ahí la NASA había puesto un satélite experimental, pero que también tenía la señal de televisión desde la Luna. Por lo tanto, ¿en qué se traduce todo esto? Tomamos la señal desde allá. Tomamos la señal no de los satélites de comunicaciones tradicionales, sino directamente del satélite de la NASA, ¿ya? Que estaba en el Pacífico. Y para ello tuvimos la suerte, porque el Longovilo está rodeado de pequeñas montañas, que justo en la dirección hacia ese satélite de la NASA había un espacio que permitía una depresión de los cerros, que permitía con un ángulo casi cero tomar la señal. Una serie de coincidencias permitió que en el caso de Chile, para que le pregunten también a sus abuelos, que esto lo vieron en televisión, en los pocos televisores que habían también, porque no todo el mundo tenía televisor, cuando ven esta imagen de Neil Armstrong, cuando dice un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, esa transmisión le llegó a Chile de manera, podríamos decir, con menos desfase, de manera directa desde el satélite. Sí, yo diría que incluso considerando la tecnología de hoy día, fue absolutamente en vivo. Más que para el resto, o sea, otras personas vieron uno desfasado, nosotros vimos en el vivo. Sí, o sea, Europa lo vio un poquito más desfasado, estamos hablando de menos de un segundo de desfase, pero hay otra cosa, la calidad de la señal, ¿no es cierto?, con un satélite de la potencia que tenía el de la NASA, estaba pensado que podías recibirlo con una antena de 4 o 5 metros, incluso, con mala calidad sí, pero con 30 metros la calidad de esa era mucho mejor. Por lo tanto, lo vimos antes que Europa y lo vimos en mejor calidad. No en HD porque todavía no existía, pero ojo, un segundo antes. Cuando uno tiene un vecino viendo un partido y tiene un segundo antes el partido, hace una diferencia importante. En el caso de Chile, quizás en ese momento las personas que estaban viendo no lo sabían, pero fuimos afortunados. Se cumplen 55 años y esas antenas siguen hoy día estando allí. Exactamente, las antenas están vigentes, las más grandes no están en operación en este momento, pero sí eso es parte de lo que estamos pensando a futuro, ¿ya? De hecho, ustedes celebraron hoy día justamente eso, ¿no? Exactamente, en el marco de la celebración de los 60 años de Entel, ¿cierto? Entel fue creado en 1964, y la estación de Longovilo, 4 años después solamente, entró en vigencia para conectar ya no solo en la primera idea del 64 de conectar todo Chile después del terremoto, a propósito, ¿cierto? Del terremoto de mayor magnitud en la historia, el de Valdivia, ¿no es cierto? Aparte de eso, el país como no dejarlo aislado con el resto del mundo. Para eso era esta ventana. Y ojo, porque esas mismas estaciones se podrían ocupar también cuando estemos hablando de la colonización de Marte, si es que llegamos y hay que mandar señales. Pero Guillermo, estamos en el tiempo y esa va a ser una historia que vamos a conversar en un próximo capítulo. Guillermo Cifuentes, experto satelital de Entel, muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, Dana. Y con Guillermo y con esta interesante historia de los 55 años de nuestra llegada como civilización, como humanidad a la Luna, estamos llegando al final de este capítulo de Planeta Futuro Ahora. Que esté muy bien, buenas noches.